no sé si habéis estado ya, estuvisteis en alguno de los ciclos que hicimos el año pasado de estas charlas acerca de la vida. Hicimos dos concretamente. La primera fue sobre las primeras etapas las diversas etapas del embarazo, y la segunda fue ya sobre las técnicas de reproducción asistida, en la que nos explicaron pues, los mecanismos que existen, tanto los que están avalados como ofertados más bien, mejor dicho, por el público, y los que podemos recurrir a sector privado. Y también nos explicaron en cualquier caso los dilemas tanto éticos como morales que entrañaban pues, todas estas cuestiones. Hoy tenemos a Javier García Pérez de Antada para explicarnos pues, un poco cuál es la situación actual en la regulación que hay en España acerca del aborto, también para indicarnos qué técnicas se utilizan y que podamos comprobar un poco la brutalidad de todas estas prácticas. Y también pues, que nos explique cómo podemos nosotros encajar y defender la vida en esta sociedad, y también qué dilemas entiende desde su punto de vista práctico, porque es ginecólogo, qué dilemas éticos y morales existen en toda esta materia, ¿vale? No voy a tardar mucho más. Javier es ginecólogo, es licenciado en Medicina por la Universidad de Zaragoza, doctor en Medicina también por la Universidad de Buenos Aires, es ginecólogo con una trayectoria brillante, de hecho a algunos, o por lo menos a mí, me ha ayudado a venir al mundo. Es poco objetivo. Bueno, también un centro ginecológico suyo en el que pues, se dedica a ayudar a las madres y a los padres, y también a las criaturas que están en camino. Y os dejo con él, que va a hablar mucho mejor que yo. Bueno, gracias, Arturo. Es poco... Sí, eso, perdona. Es poco objetivo porque es verdad, yo le ayudo a nacer. Para mí es un placer, primero, estar aquí. Perdonar, porque además de que tengo la voz mal, acabo de salir de un trancazo tremendo y todavía lo estoy arrastrando. Estoy cansado, no estoy al 100%. Me han pedido que hable de un tema complicado, que es el del aborto. Aquí hay mucha gente que me conoce, así que me voy a presentar solo para deciros que soy políticamente incorrecto, ¿vale? En cualquier caso, si están los del CSIC, les saludo. Si luego me tienen que acompañar a la comisaría, pues iré encantado. Me da igual, yo voy a expresar lo que creo que tengo que decir, ¿de acuerdo? Cuando uno habla de estos temas... Ahí va. Espera, que se declara en huelga. ¿Socorro? Bien. ¿Por qué no va? Vaya. Genial. Pues empezamos bien. Bueno, cuando uno habla del aborto, a mí me pidieron que os hablase de esto, la realidad del aborto, qué técnicas se utilizan, qué plazos y condiciones marca la nueva ley de aborto, cómo afecta el aborto a la mujer que se realiza. El aborto no solo a la mujer, a la pareja. También aborta la pareja de la mujer que decide abortar. Y cómo podemos defender la vida y qué postulados tenemos en los que podamos dar nuestro grano de arena, que yo creo que es bastante importante. ¿De acuerdo? Perdonar, estos son... ¿Por qué es importante hablar del aborto? Porque ese fetito de plástico que tenéis colocado aquí a la derecha es un feto de tamaño real, unos 4 centímetros, del feto que más frecuentemente se aborta hoy en día. Fetos de 11, 12 semanas. Si nos cargamos a ese muñequito, nunca tendremos al bebé que tenemos ahí con los ojos tapados, con la gorra colocada, que pedí permiso a su madre para presentarlo. Cuando hablamos de aborto en medicina, en España tenemos solo una palabra, aborto. Los ingleses utilizan miscarriage para el aborto espontáneo y abortion para el aborto provocado. En España utilizamos en castellano solo la palabra aborto. Aborto en medicina es toda expulsión de un feto, tanto de forma natural como provocada, en un periodo anterior a que pueda sobrevivir. ¿Cuándo sobrevive un bebé? Hoy en día logramos embarazos, aquí hay pediatras que lo pueden decir, de 24 semanas, de 400 gramos. Eso antes era impensable. Y sobreviven con una buena calidad y sobreviven llegando a ser gente con actitudes y capacidades completamente normales. Por tanto, cada vez estamos reduciendo más ese periodo en el cual nos convertimos en lo que sería un prematuro, tanto si es viable como si no es viable, que es el que ya puede vivir
fuera del útero, solo o ayudado con las técnicas médicas que tenemos ahora. Nuestra sociedad es una sociedad hipócrita. No les gusta hablar de aborto. Es una palabra que rechina, a la gente le joroba. Entonces utilizamos IVE, es una expresión, un eufemismo, interrupción voluntaria de embarazo. Oh, no dice nada. Es una palabra que parece que es más técnica, una palabra como mucho más científica y, por supuesto, donde no hay víctimas humanas. Por Dios, ¿cómo vas a hablar de víctimas aquí? No hay nada. Hablamos de IVE, de interrupción voluntaria de embarazo. Para entendernos de lo que estamos hablando, en España, publicado este año pasado, de las interrupciones voluntarias de embarazo o abortos provocados que se hicieron en el 2003, nos cargamos 103.097 personas. Yo creo que algo hacemos mal como sociedad. Nos estamos cargando una generación de españoles. Es curioso ver la ingente cantidad de dinero que gasta el Estado para evitar 1.800 muertes al año en accidentes de tráfico. Y en cambio, la desbordante cantidad de nuestros impuestos que gasta en cargarse gente. Es una incongruencia, desde mi punto de vista. Insisto, luego ya sé dónde voy a terminar. Bien, en España se puede abortar libremente desde la semana 14. Libremente. Quiero abortar. A la mierda, me lo quito directamente. El aborto también se amplió a la semana 22, cuando el bebé tenía algún problema físico o psíquico. No entiendo muy bien qué problema psíquico tiene un bebé de 22 semanas intraútero, pero también lo pone en la ley. Y, por supuesto, si había peligro para la madre. Y a partir de la semana 22, hemos dicho que ahora hay niños de 22, 24 semanas que sobreviven. Cuando se detecta que el feto tiene una enfermedad extremadamente grave o incurable en el momento del diagnóstico y lo confirme un comité científico. Se tienen que reunir un par de médicos y dictaminar si ese bebé merece la pena seguir viviendo o no, si sus padres deciden no tenerlo. Esa es la realidad. Hasta el año 85 en España era un delito el aborto. A partir del año 85, con la primera ley de aborto que hace el gobierno de Felipe González, se despenaliza en 3 supuestos. Violación, grave peligro para la vida de la madre o malformaciones severas del bebé. Esa fue la primera ley que hubo de aborto. Se despenalizó. Hay gente, yo lo oigo todos los días en la consulta, gente que todavía te habla de Dios y que cree en Dios, que te dicen que como ya no es punible, no es un pecado, son conceptos distintos. Pero estamos hablando de medicina. Pero hay gente que lo interpreta así. Como ya no es delito, está bien. Oiga, no, se está equivocando. Con la ley que hizo el gobierno de Rodríguez Zapatero en el año 2010, cambió el postulado de la ley del aborto, la amplió, lo ampliaron a las 14 semanas libremente. Decido, no lo quiero tener, me lo quito. Pero además puso el supuesto famoso de que no necesitan permiso las mujeres mayores de 16 años para abortar sin el consentimiento de sus padres. Otra incongruencia de nuestra sociedad. Las niñas de 16 años necesitan un permiso para ir de campamento en el colegio o irse de excursión o de viaje de estudios, pero no para abortar. Creo que es para pensarlo. Se permite abortar hasta las 22 semanas, ya lo he dicho, si corre peligro grave o el feto tiene anomalías muy graves, y a partir de la 22 cuando el feto tiene anomalías incompatibles. En la ley del 2010 se incluían 2 temas importantes, y es que la mujer recibía información sobre las posibilidades de que si no abortaba había un equipo de gente que dispuesta a poderle ayudar, había ayudas para mujeres que deseaban no abortar, había familias dispuestas a acoger a esas mujeres que decidían no abortar y acompañarlas en el no aborto, y se les daba un plazo de 3 días para meditar y pensar. Yo tuve un jefe en mi época, yo hice la especialidad en Argentina, y mi jefe nos recomendaba a que cuando alguien venía y quería hacerse un aborto, con cualquier excusa, le hiciésemos una ecografía. Porque en cuanto veían el latido decían, oiga, se ha movido, oiga, porque la gente cree que se está quitando el grano este de Torrente en la película que hace ¡chaf! Y lo estampa contra un cristal. No, no es un grano.
ayudar, ayudas económicas si necesita, todo eso la ley explícitamente lo prohíbe. No se puede dar, solo si la paciente lo solicita. Es muy difícil que alguien que no sabe que existe solicite algo que desconoce que existe. Por tanto, es un eufemismo de los muchos que tiene esta querida ley. Esa ley, además, permite, lo que os he dicho, abortar libremente a las mujeres de 16 y 17 años y evita el consentimiento. La ley es de aplicación a cualquier mujer que viva en España, natural, o sea, nacida o extranjera, da exactamente igual. De hecho, nos estamos convirtiendo en un sitio de turismo sexual para abortar, lamentablemente, de otros países donde no pueden abortar, se vienen aquí, ¡pum!, y abortan y se van. Bien, por supuesto, antes de la semana 14, ya estaba en las leyes anteriores, solo es motivo fundamental que la madre decida abortar. La madre, nada más. Yo soy padre y, caramba, yo creo que también puedo tener derecho a opinar sobre el embarazo porque también es mi hijo, pero aquí no me dan opciones a poder opinar. Solo puede opinar la madre, ¿de acuerdo? Es una ley muy sectaria donde prima el pensamiento femenino, nada más. Yo soy dueña de mi cuerpo, es mi cuerpo y yo decido. Esa es la filosofía de esa ley. Yo recuerdo una vez en mi consulta una situación tensa en un matrimonio. Ella fumaba muchísimo y el marido se enfadó con ella y protestó diciendo que no, es que no debes fumar. Oye, yo hago lo que quiero. Y dice, no, porque al que le estás metiendo el tabaco también es mi hijo. Y estoy totalmente de acuerdo, porque es de los dos. Pero bueno, y aquí esta ley incluye, como no, el tema de la objeción de conciencia de los médicos, pero además la protección de datos del personal que hace abortos y de la paciente que decide abortar. Curioso, la objeción de conciencia, aquí hay varios médicos, es un tema muy delicado. Nos obligan a que lo hagamos por escrito y previo a cualquier acto de un aborto. Yo presento una carta diciendo que objeto de conciencia ante la ley 123 de la ley de la interrupción voluntaria de embarazo y lo firman y ya estoy, ya he hecho mi objeción de conciencia. Ahora tengo el honor de pertenecer a un registro de objetores, tengo una lista negra. Ahora ya estoy marcado, cualquier día me pondrán aquí la estrella de David o alguna cosa así como, porque nos van a marcar, porque eres objetor de conciencia. Esto tiene un problema muy gordo, porque ahora hay un grupo importante de legisladores europeos que pretenden lograr que el aborto sea un derecho fundamental. Si lo logran, nos van a joder a todos. Y perdón por la expresión. ¿Por qué? Porque si es un derecho fundamental, mi derecho de objeción pierde valor. Y si yo estoy en un hospital donde soy el único ginecólogo y nadie puede hacer un aborto y yo objeto, pero es un derecho fundamental, tengo la obligación de hacer el aborto. Por supuesto, yo tengo una edad en la cual yo diría claramente que no iba a hacer el aborto. Me suspenderían, me quitarían sueldo, no, pero habrá mucha gente joven que a lo mejor no puede hacer eso. Pero no solo los médicos, las enfermeras, las auxiliares, el celador que lleve la camilla, nadie se podrá objetar, porque será un derecho fundamental. Gracias a Dios todavía no ha salido, pero está rondando en Europa. Así que, ojo, porque saldrá, como todo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, es curioso cómo siendo una cosa tan buena, tan necesaria, tan magnífica, un logro tan abundante y tan maravilloso para la libertad de las mujeres, hay que suprimir los datos. No existe, no figura. Pasan 5 años y desaparece de todos los registros médicos. Caramba, si tan orgulloso estás, ¿por qué te lo van a quitar? Si tan orgulloso estoy de hacer abortos, ¿por qué no va a figurar mi nombre como que yo los hago? Pero eso es lo que pone la ley, supresión de datos. Solo 5 años y en el hipotético caso de que entres en algún trabajo de investigación. Es curioso. Para que sepáis de qué estamos hablando, esto está sacado de una página web de una clínica abortista. Un aborto en España, una vida vale solo 340 euros. No valemos más. Ese chiquitín a lo mejor vale un poquito menos. 340 euros. Qué triste. Eso es lo que valemos. Nada más.
Hablando del tema del aborto, os he dicho que en el 2023 se hicieron 3.097 abortos provocados. La gran mayoría, o sea, fue un 4,8% más que en el 22. Vamos también como sociedad que en lugar de intentar corregir una lacra y un problema con el tema del aborto, cada vez aumenta el número de abortos. Algo hacemos mal como sociedad. Somos una sociedad enferma y nos lo tenemos que hacer mirar todos nosotros. Los abortos en mujeres jóvenes menores de 20 años subieron también un 4,8 a 10.934 y la mayoría se hacían en clínicas privadas porque las públicas se niegan a hacerlos en la mayoría de los casos. Por cierto, la objeción de conciencia en la ley actual obliga, una cosa que me parece totalmente lógica, es que si objetas en medicina pública, objetas en medicina privada. No puedes decir, no, yo en la pública no lo hago, pero si me pagan los 340 se lo hago en la privada. Eso me parecía mezquino, es lo único bueno que encontré de la ley. Estos son estadísticas de ayer, de hace nada, del Ministerio de Sanidad, hablando del tema del aborto. Es impresionante pensar que entre las semanas de gestación, entre la 8 y la 14, se producen el 95,49%, todos, antes de la semana 14, el 95%. Y el motivo fundamental, motivo de interrupción, 93,94%, a petición de la madre. Fijaros qué gran cantidad de abortos hay por anomalías incompatibles por la vida, un 2%. O por grave riesgo para la vida de la madre, un 3%. Nada. Lo estamos utilizando como método de planificación familiar. Y aquí tenéis un ejemplo. En el 2014 se hicieron en España 93.279 abortos. 10 años después seguimos subiendo a 103.000. Por supuesto, la mayoría, estamos en España, son pacientes españolas o en lugar de nacimiento, que es el 63%. El segundo lugar ocupa Hispanoamérica, sobre todo América del Sur. Ya tengo. Hola. ¿Mejor? Bien. Bueno, sigo. Sigo siendo políticamente incorrecto. Métodos de interrupción de embarazo. Sobre todo los dos más de abajo del todo. Dilatación y evacuación y dilatación y aspiración. Un eufemismo. Agarramos el cuello del útero, lo dilatamos con unos tallitos y aspiramos con un aspirador, literalmente, y lo sacamos. 10 minutos. Cuando también se puede utilizar una droga que se llama mifepristona, que es bloquea y mata al embrión porque quita las hormonas del embrión, o la prostaglandina, que lo que hace es provocar contracciones y ayuda a expulsar el feto. Aquí no lo ponen, pero cuando el feto pesa es mayor de 22 semanas y no lo pueden sacar, se trocea. Clic, 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 clic. No traje fotos adrede porque no quiero amargaros la charla, pero creo que todos nos podemos imaginar qué significa la palabra trocear. Es curioso, porque mucha gente alega que para hacerme un aborto es que no tengo dinero, mi situación económica es pésima, estoy fatal. Bueno, y te llevas la sorpresa de que la mayoría de la gente convive con sus parejas, el 52.000 de los que están ahí, la mayoría o con sus padres tienen ingresos propios y sin ingresos son 556. La gran mayoría de la gente no parece que sea un tema económico. ¿Cómo afecta el aborto? Nos lo venden como que es algo sencillito, una chorrada, nada, 10 minutos, entras, te duermes un poquitín, sales medio pedo, te vas a casa, estás manchando 3 días y tu vida normal, nadie se entera, sigues trabajando. Esto es fácil, cómodo, sencillo y una mierda. Aparecen hemorragias graves muchas veces. Todos los ginecólogos hemos tenido pacientes en nuestra consulta que te ha llegado sangrando y que cuando la revisas ves heridas en el cuello y dices, ¿qué ha pasado? Y al final te cuentan que se han hecho un aborto y que se lo han hecho mal, o que les ha quedado restos, o que sangran, o que tienen infecciones, o cogen peritonitis, o que tienen una enfermedad muy grave que también puede pasar en el parto, que se llama embolismo, lo cual es muy peligroso. Producen en muchos casos infertilidad y muerte.
En España hay más muertes por abortos provocados que por partos. Eso sí, cuando muere una embarazada sale en todos los medios de comunicación. Cuando muere un aborto, nadie dice nada. Otra de las muchas dobles morales de nuestra sociedad actual. Pero creo que es bueno que lo sepáis. Y hay muchos efectos psicológicos. Me encantaría que estuviese aquí una psicóloga para poderlos dar, mucho mejor que yo, pero son depresión y ansiedad tremenda, ruptura de pareja. Es impresionante la cantidad de parejas que se rompen por culpa del aborto, porque a lo mejor él no quería abortar, o a lo mejor él ha empujado a la otra al aborto que ella no quería. Y muchos terminan en rupturas. El síndrome posaborto, suicidios, es alta la tasa de suicidios. Otra realidad que tampoco se habla en nuestra sociedad. No existe. Cada vez hay más suicidios, pero nadie lo nombra. Nadie. No se debe hablar. Y suicidios por culpa de abortos provocados hay muchos. Este año pasado yo tuve una que tenga conciencia. Estrés posaborto, el 18%, el dolor oculto, el dolor, la pena, el no poderlo contar, el guardártelo, el daño que hace ese dolor oculto, la culpa, la vergüenza, la soledad. Hay gente que está abocada a un aborto y está sola, tirada como una colilla. Todo el mundo le da la espalda y también hay que pensar en ellas. Dentro de las cosas que luego hablaré de qué podemos hacer, hay un proyecto que a mí me gustó cuando me enteré, que se llama el Proyecto Raquel. El Proyecto Raquel es una cosa que hace la diócesis, en realidad lo hace la Iglesia Católica, pero lo tiene que recomendar el obispo o el arzobispo en Zaragoza, y entonces un grupo de sacerdotes, consejeros, psicólogos y psiquiatras acompañan y ayudan a la mujer que ha tenido un aborto, por lo menos a la mujer que ha tenido un aborto. El proyecto Raquel tiene dos frases que a mí me encantan. El aborto destruye 2 vidas. Yo creo que destruye al menos 2 vidas. Destruye la vida del bebé, evidentemente, y destruye la vida de la madre. Pero destruye muchas veces la vida de la pareja y a veces destruye la vida de la familia, de que mi hija, mi hermana ha abortado. Y el proyecto Raquel quiere ayudar por lo menos a recuperar una de esas vidas. Y ellos dicen, tú, ¿no? Para empezar, no juzgan. Es un proyecto precioso que en Zaragoza seguro que se termina desarrollando del todo. Está ahí en pañales. El proyecto Raquel, como os decía, es un proyecto diocesano. Esta imagen preciosa de la Virgen de la Esperanza es una Virgen embarazada. Yo, como ginecólogo, soy un defensor de la Virgen embarazada. Y la de al lado me encanta, porque es una Virgen embarazada que tenemos en Zaragoza que casi nadie conoce, que está en el coro de la sillería del coro de la Basílica del Pilar. Entonces, bueno, yo siempre la pongo porque así presumo de sillería. Y hay una frase que siempre me gusta recordar. El profesor John Wilke es era un médico norteamericano, pro vida, famoso médico pro vida, que dice una frase impresionante. Es más fácil sacar del útero a un niño que de la mente de su madre. Y eso es verdad. A poquitín que rascas en esa paciente que te viene a la consulta y te cuenta que ha abortado, te das cuenta que no ha podido sacar a su niño de su mente. Lo tiene ahí guardado. Tiene unos libros preciosos, este señor. ¿Qué podemos hacer? Por supuesto, defender la vida. Para defender la vida, yo creo en esta máxima. Para defender la vida solo hace falta estar convencido de que merece la pena luchar por ella. Solo hay que estar convencido. Cuando uno de repente dice, oh, es que claro, porque tú has contado, yo que hago oncología y cuando me toca hablar de charlas de cáncer, digo, oh, es que claro, transmites, y dice, no, es que yo me lo creo. Entonces es muy fácil vender algo que tú te crees. En esto es lo mismo. Si tú eres un convencido de la vida, es muy fácil defender la vida. Hay una frase preciosa de un chalao, a mí me encantó porque me marcó mucho en mi vida cuando tenía la edad de muchos de vosotras, que era Juan Pablo II. Aquí está la fundación Juan Pablo II. Era un chalao
que era el Papa, que a mucha gente de mi generación nos marcó mucho. Y él decía esto: no tengáis miedo a recurrir a Jesús, es lo que decía él, ¿no? Y realmente ese es el truco, no tener miedo. No tener miedo a tener un bombo precioso, como esa fotografía de ahí, que es una de mis hijas y la hija de unos íntimos amigos míos cuando estaban embarazadas. No tengáis miedo al precioso momento de tener 2 cabezas, 4 manos, 4 piernas, 2 corazones diferentes que laten, 2 ADNs diferentes, porque sois mamás. Eso es algo impagable, algo que yo nunca podré ser mamá. Porque toda vida merece ser vivida. No somos dueños de nuestras vidas, ni de las de nuestros hijos. Somos depositarios, por mucho que nos intenten decir lo contrario. Ahora en medicina, tristemente, utilizamos un eufemismo que se llama feto valioso. Yo ayer tuve una cesárea de una paciente, de una fecundación in vitro, una mujer que tuvo un montón de problemas, tuvo que recurrir a una ovodonación, un bebé que costó muchísimo conseguir y al final, Macarena, preciosa, venía mal colocada y hubo que hacer una cesárea. Y ella me decía, es que mi feto es valioso. Y yo le dije, digo, mira, yo tengo 3 hijas, mi matrona tiene 2 hijos, mi anestesista tiene 2 hijos y el enfermero de quirófano también tiene 2 hijos. Te aseguro que para nosotros nuestros hijos son igual de valiosos. Ay, sí, claro, pero me ha costado tanto. Digo, no, todos son valiosos. Si aceptamos el eufemismo de feto valioso, estamos dando a entender que hay fetos que no son valiosos. Hace muchos años hubo un grupo de grandes hijos de puta, que fue el partido nazi en Alemania, que decidió quién era valioso y quién no era valioso. Y se cargó a más de 9 millones de personas, no solo judíos, gitanos, cristianos, discapacitados, minusválidos, gente que no era válida. Decidieron ellos que no eran válidos. ¿Os acordáis de la película de La lista de Schindler? Cuando Schindler le dice al cabrón del campo de concentración, tú tienes el poder para perdonar una vida, y entonces el otro le apunta con el dedo a una y le dice, te perdono, porque tengo el poder. Eso hicieron los nazis. Tú eres valioso, tú no eres valioso, y tú no eres valioso, a la mierda. Eso no lo podemos consentir como sociedad. Todos somos valiosos. Os voy a poner un vídeo, si puedo. Ay, no me lo deja, no me digas. Cachis, no lo permite. Bueno, y os quería poner un vídeo de 2 minutos de este señor, William Lane Craig. Es un filósofo, analítico y teólogo baptista. Una vez cuando habla del tema del aborto dice, claro, los católicos. No, señor, no solo los católicos defendemos la vida, lo defiende mucha gente que no es católica y mucha gente que no es cristiana. Este teólogo, os recomiendo que veáis el vídeo porque son 2 minutos, pero es precioso. Habla, es en inglés, pero está traducido por debajo, en el que él simplemente dice que nosotros tenemos la potencialidad de ser personas, pero la potencialidad no la tenemos solo in útero, la tenemos toda la vida. Nosotros, hasta que no pasan unos años, seguimos desarrollando nuestra potencialidad. Entonces, lo que nos marca, de verdad, es el alma. Y el alma la tenemos desde la concepción. Y todas las personas son válidas desde la concepción porque tenemos alma. Resumido, lo explica mucho mejor que yo. Lo siento, qué pena me da. Y para poner ejemplos os voy a poner unos pocos traídos adrede, permitidos por mis pacientes para enseñároslos. Os voy a presentar a Renata. Renata es esta señora de aquí, brasileña, que tuvo la mala suerte de perder a su bebé de 19 semanas. No logramos frenarlo y lo expulsó. Una niña que vivió 15 minutos, nada más, y me pidió por favor tenerla en brazos mientras se despedía de ella dándole besos hasta que falleció. Me pidió que le sacase la foto porque quería guardar el recuerdo. Por supuesto que esta vida merece la pena vivirse, por lo menos para su madre. Claro que merece la pena. ¿Cuánta gente se muere y nadie llora por él, ni reza por él? Esta pobre desgraciaduca vivió 10 minutos y lloró un montón de gente por ella. ¿Quién decide qué vida vale o no vale la pena? O esta.
Ana es una paciente a la que quiero muchísimo, con un par de muletas y un par de muchas cosas. Esta señora tiene una parálisis cerebral y su marido también, y alguien les dijo que no tenían derecho a tener un hijo. Con un par, usted no tiene derecho. ¿Para qué quiere tener un hijo? Usted es un cargo para la sociedad. Así de claros se lo dijeron. Y me vine a ver a mí porque se había enterado que había un loco que a lo mejor le podía ayudar a tener un bebé. Bueno, y Ana no solo tuvo un bebé, tuvo dos, con un par. Dos niños perfectos, sin ningún tipo de patología, geniales, que el mayor, encima, yo creo que va para policía porque va parando el tráfico para que su mamá pase con la silla porque no puede casi caminar o cuando va con la muleta, y es el que para el tráfico para que siga, ¿no? Es impresionante. Pues ahí está, dos. A ver quién dice que no tienen derecho nadie a tener un hijo. Y esta historia también quiero contárosla. La historia de Hugo. Hugo es la manita que está ahí arriba, esos 4 deditos puestos así. Esta pareja, Soraya y Carlos, vienen a mi consulta, está embarazada y en la semana 22 descubrimos que tiene una cardiopatía severa, un corazón que sabemos que no va a vivir, porque no tiene más que 2 cavidades y se va a morir. No hay posibilidades de salvarle la vida. Vienen a hablar conmigo, le han ofrecido hacerse un aborto, bueno, de todo. Entonces, estuvimos hablando y yo les di una posibilidad para plantearse, porque ellos no querían abortar. Entonces yo les dije, existe la posibilidad de que si logramos que el bebé llegue a tener 1.500 gramos, podemos, cuando nazca, dar sus órganos en adopción, en donación, para otros bebés y que puedan vivir. El comité de trasplantes me dijo de todo, nada bonito, de todo. Pero logramos llegar a la semana 28. Y en la semana 28 este cabrito se colocó de nalgas y quería salir y hubo que hacer una cesárea. Vino el del comité de trasplantes, una bellísima persona, y cuando nace el bebé, en lugar de pesar 1,5 kilos, pesó 1,375 kilos. No podía, por ley, obtener los órganos. Las llamadas de este médico a Madrid, cagándose en todo lo cagable, diciendo, por favor, el bebé está perfecto, podemos utilizar los órganos, que le decían que no, que pesa, le falta 125 gramos, joder, que falsifico el peso, que no. Bueno, total, al final no se pudo hacer nada, el bebé estuvo con sus padres las 2 horas que vivió hasta que falleció. Y sacaron esa foto que la tengo como uno de mis mejores recuerdos porque me parece precioso. Yo les dije, digo, oye, he bautizado al niño. Ah, muchas gracias. Bueno, querían que se llamase Hugo. Bueno, total, que luego tuvieron una niña y en el parto me confesaron. Dice, bueno, nosotros no somos católicos, nosotros no creemos. Digo, oye, pero yo os dije lo de bautizar. Ah, sí, como no le iba a hacer daño, dijimos, bueno, pues que lo bautice. Pero lo cuento porque no solo los católicos estamos a favor de la vida, o los baptistas, también gente que no cree. No es una cuestión de fe, es una cuestión de convicciones, de darle valor a la vida. Este niño, que vivió 2 horas, cambió el protocolo de mi hospital de cómo atender a los prematuros. Cambió el protocolo de cómo atender para poder hacer un trasplante en niños. La vida de un bebé que pesó 1,375 kilos. ¿Era valioso o no era valioso? Si os habéis fijado, en todas las diapositivas que he puesto, el logo de mi consulta lo he colocado en el lateral de la derecha, ¿no? Bueno, ahora lo he cambiado al de la izquierda. ¿Por qué? Y me daba grima que se quedase en el lado de la derecha. O sea, en el lado de la derecha estaban las señoras de la ley del 1 del 2023. Mi cuerpo es mío, yo decido, genial. Quien ama no mata ni maltrata. Esta la he sacado con una pequeña dosis de mala leche. Ya sé que esta frase la dirigen para un tema terrible, por supuesto con el que no estoy de acuerdo, que es la violencia de género. O sea, me parece indignante y vergonzoso que pueda haber violencia de cualquier tipo, pero indignante. Pero quien ama no mata ni maltrata viene muy bien para la ley del aborto, ¿no? O sea, yo me he quedado embarazada y ala, me lo cargo. No estoy muy seguro que quede bien con esa pancarta, pero bueno, son las que lo utilizan. Y el anagrama del movimiento feminista. Entonces, yo cambié mi logo al lado que pone sí a la vida, para que quede claro el concepto. Buscando cómo terminar la charla, me apareció esta preciosa frase de San Juan Pablo II de la Conferencia Episcopal, porque yo estaba buscando algo de los COF, del Centro de Orientación Familiar, que también ayuda a mujeres casadas o no, que desean continuar con el embarazo o que están dudando, ¿no?
Y la frase me parece preciosa. El hombre no puede vivir sin amor. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor. Yo creo que si no se le revela el amor de Dios, pero también el amor humano. Entonces, creo que es importante dos cosas que a mí personalmente me ayudan mucho y que me marcan en mi vida personal y profesional y que os las quiero transmitir. Son estos dos pasajes del Evangelio. En el de la izquierda está Jesús dibujando en el suelo, supongo que lo conocéis todos, dibujando con tierra, y de repente llega un grupo de gente, le lleva una señora que la han cazado echándose un polvete con un señor que no era su marido, y entonces deciden que hay que lapidarla porque es lo que dice la ley. Y entonces Jesús sigue dibujando y dice, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y en el Evangelio pone, empezando por los más mayores, se retiraron uno a uno. Yo no soy quien para juzgar a una mujer que se hace un aborto. No tengo ningún derecho a juzgarla. No soy quien, no sé qué condiciones le han llevado a ello. No tengo ningún derecho a juzgarla, pero sí tengo que intentar ayudarla. Jesús, cuando levanta la mirada y ve que no hay nadie, le dice, ¿dónde están los que te condenaban? Se fueron, Señor. No le dice, pecadora, arrepiéntete, te vas a morir, el fuego eterno. No, le dice, vete y no peques más. No le dice nada, ni nada menos, ni nada más. Vete y no peques más. Pero es que la mejor es la del hijo pródigo, el cuadro de Rembrandt del otro lado. El regreso del hijo pródigo, sabéis la parábola, es un padre que tiene dos hijos, uno le pide la mitad de su herencia, se lo gasta en putas, en bebida, en todo, y cuando ya no le queda nada, el tío termina trabajando cuidando los cerdos, el animal más impuro para el pueblo judío, comiendo las bellotas que come el cerdo. No puede caer más bajo en la cultura judía. Y decide que quiere volver a ser un esclavo, no el hijo, en la casa de su padre. Y el tío vuelve oliendo mal, a porquería, a suciedad, hecho una mierda. Y el tío, cuando está llegando, su padre, que lo ve de lejos, no lo espera diciendo, ven, que te vas a enterar. No, sale corriendo, lo abraza, no le deja hablar, lo llena de besos, le devuelve su dignidad de hijo dándole el anillo, dice que lo vistan, que lo bañen, que maten a un ternero, lo perdona, no le pide explicaciones, lo único que le pide es que vaya, que ha ido a buscarlo, a decirle, papá, lo siento, quiero ser un esclavo. Ese pedazo de Dios tiene que ser real. Ese tío que te perdona, que te abraza y que te comprende, es la base de todo esto. Es la base en la que podemos ayudar a la persona o a la pareja que ha decidido hacerse un aborto. Ayudarla, comprenderla, arroparla, acogerla, no criticarla, acompañarla para que no vuelva a someterse a esa situación, a ese dilema. Una de las diapositivas que he puesto antes, había mujeres que tienen más de 5 abortos provocados. Hay mucha gente que lo utiliza como método de planificación familiar y eso es terrible. ¿Cómo podemos ayudar? En España, en Zaragoza, tenemos un montón de sitios donde podemos ayudar. Red Madre de Aragón, aquí tenemos a la presidenta, Red Madre Zaragoza, el Proyecto Raquel, el Círculo Amavi, la Casa Cuna Incaren, que es una pasada, tiene todos los premios que se pueden dar en la ciudad, los tiene Incaren. La Zaragoza Provida en Aragón, hay muchos sitios donde se puede echar una mano y donde están dispuestos a recibir a gente con ganas de trabajar. Un ejemplo es que Zaragoza se declaró en un pleno del Ayuntamiento de Zaragoza como Zaragoza Ciudad por la Vida. Un hecho histórico. Fue la primera ciudad que se declara con esta legislatura Zaragoza Ciudad por la Vida. Yo tuve el honor de moderar una mesa espectacular sobre la vida, porque la organizó NEOS. Yo soy el responsable de NEOS en Zaragoza. NEOS es una fundación no política que entre uno de sus grandes principios está el derecho de defensa de la vida, donde también estamos encantados de que venga gente a echarnos una mano para hacer actos como este o como sean. Yo aquí he venido de forma particular, pero vengo encantado a hablar a donde haga falta. Como veis, me cuesta mucho hablar, soy medio tímido. Y para terminar esto, todos estos niños tuvieron la enorme suerte de tener cada uno 2 padres o al menos una madre que decidieron
no abortarlos. Muchas gracias.